Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de esta impresora láser Hewlett Packard 107W. El código o número de este producto es el 4ZB78A. Les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda, porque a veces me hacen preguntas que sus respuestas están en el video o en la descripción del video. Entonces primero vamos con el unboxing, a ver qué tenemos por acá adentro, y tenemos unos documentos que en un momento los vamos a mirar. Por aquí tenemos el cable de poder, que ahora también lo vamos a mirar. Por acá tenemos el cable USB también, que ahora lo vamos a ver. Por aquí hay un cartoncito que es donde estaba el cable USB y el cable de poder. Y por acá tenemos la impresora que está con este icopor, entonces quitamos el icopor de esta manera. Y aquí ya tenemos la impresora, entonces esta la retiramos de esta manera. Y por aquí ya no tenemos nada más, entonces retiramos esto y empezamos a mirar todas las partes que sacamos. Bueno, aquí primero tenemos los documentos. Aquí está primero este documento que es la guía de instalación, o sea, cómo tenemos que sacar y preparar la impresora. De igual manera todo esto lo vamos a poder ver en este video. Por aquí tenemos un documento de soporte técnico, el cual nos indica pues en varios idiomas donde tenemos que entrar a la página web. Incluso por el otro lado, por aquí les coloco los teléfonos donde aplica la garantía, incluido Colombia y bueno, Argentina, México, entre otros países. Por aquí tenemos otro documento de certificado de garantía que dice que es aplicable para México, pero pues de igual manera yo sé que en varias partes de Latinoamérica cumple la garantía esta impresora. Por aquí tenemos otro documento que es de igual manera de la garantía. Aquí está la parte del español y pues son documentos que tenemos que guardar por una posible garantía. Por acá tenemos un documento adicional que es como para la configuración de la parte inalámbrica que es compatible esta impresora. Y por aquí por último tenemos la guía de referencia, que es para saber cómo hacer el manejo, las luces. Está en varios idiomas, incluido el español. De igual manera todas estas cositas las vamos a ver en este video. Por aquí tenemos el cable de poder con estas puntas, donde podemos encontrar su fase, su neutro y el polo a tierra. La medida de este cable de poder es de 1,50 m. El calibre es 18 para soportar alrededor de 2.3 amperios, porque como bien sabemos es una impresora láser y por lo general las impresoras láser consumen bastante energía. Lo otro que también adicionalmente les puedo contar es que este cable, si se llegase a perder, tienen que reemplazarlo por uno de los mismos, de estos cables gruesos. Por ejemplo, no sirve los cables que se utilizan para las CPUs, para las torres. Tiene que ser un cable fuerte, así como se ve este de aquí. Por aquí tenemos el cable USB 2.0 tipo A en un lado y en el otro tiene un tipo B que es para la impresora. Este cable tiene una medida de 1,80 y su construcción es buena, es delgada pero es buena. Bueno, por aquí tenemos la impresora que está envuelta en esta bolsa plástica. Vamos a retirar estas cintas adhesivas para mirar bien la impresora. Primero vamos a retirar esas tres cintas. Retiramos estas dos espumas y retiramos el tóner y retiramos este plástico naranja con fuerza. Este, si quieren, lo pueden ya botar a la basura, no hay problema. Movemos el tóner de esta manera, ¿sí? Para que el polvo se esparza hacia los lados y lo volvemos a colocar. Recuerden que tenemos que ubicar esta parte de aquí y también esta de aquí para poderla ensamblar, y va en estas partes. Entonces lo colocamos ahí y lo empujamos hacia abajo. También les comento que este tóner ya viene precargado para imprimir alrededor de 500 páginas. Recuerden que esta impresora solamente imprime a negro, no a color. También les comento que la referencia de este tóner es el 105A
Hewlett Packard dice que cuando se nos termine este y compremos otro nuevo, el nuevo ya viene más cargado, lógicamente de la misma referencia, y con ese tóner nuevo ya podemos imprimir alrededor de hasta 1000 páginas. Entonces aquí esto ya está listo, bajamos esta parte de aquí y ahora les comento que esta es la bandeja de salida del papel. Tiene un extensor para que lo podamos colocar hasta acá arriba si quieren, y esta bandeja de salida tiene la capacidad de recibir hasta 100 hojas impresas. Por aquí tenemos estas pestañas plásticas que sirven para que las hojas se asienten de esta manera hacia acá, porque como trabaja a mucho calor, si estas no estuvieran puestas aquí, entonces la hoja en el momento de estar imprimiendo se va a doblar, se va hacia arriba y va a quedar mal la hoja. Entonces gracias a estos va a quedar aquí como casi adherida a la bandeja que vemos aquí en esta parte. Bueno, aquí vamos a bajar esto. En la parte de enfrente de la impresora tenemos la entrada de las hojas, que aquí viene con el ajustador. Tenemos que presionar de esta parte para poder moverlo fácilmente. Entonces esto, si quieren, no lo pueden tirar de aquí sino de acá. Entonces tenemos que presionarlo y tirarlo bastante hacia acá para que podamos ingresar las hojas. Entonces colocamos las hojas de esta manera. Quedan un poquito ajustadas desde los lados, quedan bien apretadas en esta parte aquí y acá. Como se pueden dar cuenta, tampoco no tiene algo como para ajustar las hojas, quedan ahí como están. La capacidad máxima de esta bandeja de entrada de papel es de 150 hojas. En la descripción del video voy a dejar los tipos de papeles compatibles con esta impresora. También les comento que esta impresora no tiene impresión duplex, o sea, impresión a doble cara automático, pero si la tiene en manual. En la descripción del video voy a agregar después el video de cómo hacer la impresión a doble cara manual. Y recuerden que para hacer uso de esa característica necesitamos tener instalado el controlador también de la impresora, que eso también lo voy a dejar en la descripción del video. Incluso voy a dejar videos conforme vaya pasando el tiempo, voy a hacer videos sobre la impresión inalámbrica, cómo instalarla inalámbricamente, bueno, entre varios videos de esta misma impresora. Y bueno, retiramos estas hojas para poder seguir mirando la impresora de otros lados. En el lado derecho de la impresora solamente tenemos dos rejillas de ventilación, y en la parte izquierda solamente tenemos una rejilla de ventilación. En la parte de atrás de la impresora, por aquí tenemos una rejilla de ventilación amplia, larga, hacia lo ancho. Por aquí tenemos unos stickers donde encontramos el serial de la impresora, el voltaje con el que trabaja, que son los 110 voltios hasta los 127 voltios, y tenemos otra información que no es tan relevante. Y por acá tenemos la entrada del cable USB tipo B, y por acá tenemos la entrada del cable de poder. Por aquí tenemos el panel en cual nosotros vamos a poder presionar sus botones, y también nos va a indicar algunos estados de la impresora. En la parte de arriba por acá tenemos un icono con 3 puntos, que es el indicador luminoso del tóner, que cuando está alumbrando quiere decir de que el tóner no está instalado o es un tóner incorrecto, y también puede parpadear cada 10 segundos, y eso quiere decir de que el tóner ya tiene un nivel de tinta o polvo muy bajo. Después tenemos un indicador, y que también es botón, de la parte del Wi-Fi, que eso, bueno, ya lo vamos a explicar en otro video cómo acceder a la parte del Wi-Fi. Después tenemos un botón de reanudar o cancelar, que también sirve para imprimir una página de configuración. Debemos tener presionado ese botón durante 10 segundos. Y nos imprimirá la página de configuración general y configuraciones de red. Después tenemos un LED, y que también es botón de encendido, de apagado, que puede estar incluso parpadeando cuando recibe una orden. También parpadea lentamente cuando está en estado de suspensión. Para encender la impresora solamente presionamos el botón Power, y para apagar la impresora tenemos que presionar el botón Power durante 3 segundos. Y por acá abajo tenemos un icono también de admiración, que es el que también se ilumina para indicarnos varias cosas, entre esos el atasco de papel, cuando falta papel, cuando se ha iniciado una impresión, cuando se ha cancelado una impresión, entre otras cosas más como errores, por ejemplo.
Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito también de la impresora. Primero voy a hablarles también sobre sus medidas. Así a lo ancho tenemos 33.1 centímetros o 13.3 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 21.5 centímetros u 8.46 pulgadas. De alto hacia acá tenemos 17.8 centímetros o 7.01 pulgadas. En el peso tenemos 4.16 kilogramos o 9.17 libras. También les comento que esta es una impresora láser que utiliza polvo para imprimir. Solamente imprime a negro, no es tinta líquida, por tanto esta clase de impresoras se pueden guardar fácilmente y la tinta no se va a secar. La velocidad de impresión es hasta 20 páginas por minuto en tamaño A4 y 21 páginas por minuto en tamaño carta. Si tiene servicio de impresión de red Wi-Fi. La velocidad del procesador es de 400 MHz. La memoria RAM es de 64 MB. Es compatible con sistemas operativos Windows 10, Windows 8, 8.1, Windows 7 de 32 y 64 bits. Este modelo no es compatible con sistemas operativos de Mac y no estoy muy seguro si se puede imprimir desde el cable USB hasta el celular con Android. Si es posible, lo van a ver en la descripción del video. Ya lo haré pues para que ustedes lo miran cómo hacerlo. El consumo de energía es de 320 vatios imprimiendo. En modo de suspensión es de 1.1 vatios y en modo apagada solamente conectada consume hasta 0.2 vatios. En estas impresoras se puede imprimir códigos de barras, incluso son las precisas para eso. Y lo otro que les comento es que cuando vayan a imprimir, por aquí hay la posibilidad de que salga humo y eso es normal porque esta impresora trabaja a altas temperaturas. Incluso no se recomienda tocar esta parte cuando se está imprimiendo porque esto se va a calentar. Entonces ahora vamos con lo de las impresiones. Bueno, ahora ya aquí estamos con la impresora, ya está instalada en este computador. Tenemos las hojas cargadas, listos para ensayar la impresión a ver qué tal nos va. Entonces primero la encendemos, presionamos el botón Power hasta mientras se va iniciando. Entonces vamos acá a Windows, donde vamos abriendo un documento que yo tengo por aquí, un PDF, que son unas 5 hojas, así como lo pueden ver aquí. Ahí ya se inició la impresora, no sé si la pueden escuchar. Bueno, entonces vamos a darle en Archivo, Imprimir. Esperamos un momento. Listo, y aquí ya nos aparece que la impresora predeterminada es la láser que tenemos aquí. Entonces le vamos a dar Imprimir. Entonces esperamos. Listo, ya se fue. Aquí nos aparece un cuadro de diálogo. Miramos cuánto se nos demora la impresora en imprimir. Ahí está haciéndolo. Y lo que les comentaba, está saliendo un poquito de humo por aquí y eso es normal. Listo, ahí ya imprimió, son 5 hojas y esa es la velocidad de impresión, como se pueden dar cuenta. Para mí creo que lo hizo muy bien y la calidad pues es excelente la calidad, miren, así como normalmente es una láser. Y recuerden que en la descripción del video voy a dejar otros videos relacionados con esta impresora. Y ahora también les voy a dar un poquito mi punto de vista, aunque no hay mucho por decir. Una de las cosas que no me gustaron es que estas hojas de aquí se ajustan demasiado en esta parte. No quedan como sueltas como en otras impresoras. Lo otro que no me gustó es que no hay algo para ajustar las hojas, que se queden quietas ahí. Lo demás me ha parecido todo bien. Un poquito no me gustó también el consumo de energía, que es alto, pues de igual manera las impresoras láser siempre consumen bastante. Y yo creo que eso es todo por este video. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido sobre esta impresora. Ahí les dejo la recomendación, que me dejen su comentario de qué les pareció esta impresora, ya sea los que ya la tienen y están mirando este video o los que creen que pueden comprarla. Y de todas maneras, si les gustó el video, pues también me ayudan con el me gusta y su suscripción. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.